Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final San Diego presenta la programación el día de hoy, por los labios de nuestro pastor, Dr. Freddy Rivas. Creemos que el Señor Jesús hablará a su vida, trayendo gran bendición. Isaías 61:1. Amén. Thank you, Jesus. Cuando lo encuentre, dice amén. Y dice la Escritura: el Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y dice el versículo 2, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Y entonces continúa diciendo, para consolar a los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé, en vez de ceniza, aceite de alegría, en vez de luto, manto de alabanza, en vez de espíritu abatido, mire qué tremendo, para que sean llamados roble de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Y entonces aquí hay tres etapas muy lindas. La etapa primaria del capítulo 1 es una etapa que vino y que viene al ser ungidos. Amén, diga conmigo, en el ungimiento viene esta etapa. La segunda etapa, hermano, es en el capítulo 2, cuando dice que viene el día de la venganza de nuestro Dios. Es una etapa que todavía no ha sucedido, pero que está por suceder. Amén. Y la tercera etapa, hermano, es cuando hermano, nosotros vamos a tener una bendición y una abundancia tremenda, pero va a haber tremenda abundancia. Dice la Escritura que nosotros, hermano, mire, dice el versículo 6, dice que nosotros seremos llamados sacerdotes del Señor, ministro de nuestro Dios se os llamará. Y dice, y comeremos tacos al pastor. No dice así, ¿verdad? Y comeremos las riquezas de las naciones. ¿Y qué dice? Y en su gloria os jactaréis. Hermano, ahí ya se vale jactarse. Por el momento hoy no se vale jactarse, pero ahí, hermano, vamos a ser los herederos de todo. Amén. Dice que las riquezas de las naciones son nuestras. Un aplauso, Señor. Tenga la bondad de sentarse. Gloria al Señor. Es bueno servirle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, hermano, yo encontré, por ejemplo, en la Biblia de las Américas dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Y entonces dice que hay aflicción, que la unción es para traer buenas nuevas a los afligidos. ¿Cierto o no es cierto? En otra versión que encontré dice, porque me ha ungido el Señor y me envió a predicarle a los abatidos. Entonces está el orden de aflicción y de abatimiento. Pero cuando yo me voy al nuevo pacto y leo Lucas capítulo 4 y versículo 18, mire lo que dice. El Espíritu del Señor, porque dice la Escritura que Él, tomando el libro, nuestro Señor Jesucristo dice que el maestresala de la sinagoga, porque su costumbre era ir a la sinagoga, y el maestresala le entregó el rollo, y él en el rollo de Isaías abrió. Y entonces ahora el Señor
hermano, lo trae a una actualidad tremenda y dice, ¿está listo? El Espíritu, dice, déjeme encontrarlo aquí, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio. Pero ya no dice a los afligidos ni a los abatidos, dice a los pobres. Es que yo tengo que entender algo, hermano. A nosotros nos ungió el Señor para predicarle a los pobres. Porque, hermano, cuando no hay riqueza, más bien cuando no hay plata, pues vaya, se lo voy a poner en un castellano entendible. Cuando no hay plata, viene aflicción, viene abatimiento, ¿verdad? Entonces a nosotros nos han puesto para que prediquemos, hermano, un evangelio de prosperidad también, no solamente de, hermano, de salvación, de vida eterna, de la escatología, de que, hermano, porque hay algunos ministerios que predican mucho sobre, hermano, la gran tribulación, el apocalipsis, ¿cierto o no es cierto? ¿Ah? Y que va a venir el anticristo y que va a hacer esto y que va a hacer lo otro. Y hermano, nosotros ni vamos a estar ahí. Pero el evangelio que nuestro Señor Jesucristo habló es el que viene por la unción del Espíritu Santo. Y dice, voy a repetir, el Señor Jesucristo tomó el rollo y dice que tomando el rollo, porque mire, dice el verso 17, dice, pero vamos al 16, llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, o sea, la costumbre del Señor era ir a la iglesia, entró en la sinagoga y dice, el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, y ahí empieza a leer el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Mire qué tremendo, hermano. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos esto, hermano, el Señor, y dice que, pero déjeme ir al 20, al versículo 20, dice, cerrando el libro, diga conmigo, cerró el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Ok? Y entonces yo quiero entender algo, hermano. Y la intención nuestra como siervos de Dios es que nosotros le enseñemos al pueblo cuál es la voluntad del Señor. Porque muchas veces nosotros, hermano, le decimos al pueblo, ore, pero ore conforme a la voluntad de Dios. ¿Verdad que sí? ¿No le ha pasado a usted que hasta los predicadores, hermano, oramos por las personas y le decimos, si es tu voluntad? ¿Ah, que sí? ¿Pero por qué decimos eso? Porque no sabemos, o porque no sabe la persona que está orando si eso no es la voluntad de Dios. Por eso, esta mañana, hermano, nosotros vamos a ver cómo es que Dios, hermano, a través de su Hijo amado, viene, hermano, a darnos a nosotros, hermano, la libertad, viene a darnos a nosotros el año favorable. En otras versiones dice el año de la voluntad del Señor. Entonces, yo quiero entender esto porque yo quiero caminar conforme a su voluntad.
Yo no quiero caminar, hermano, fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces hay tiempos que, por ejemplo, nosotros estamos viviendo, y nosotros hemos hablado de esto también. Estamos viviendo en el tiempo Cronos. Diga conmigo, en el tiempo Cronos. El tiempo Cronos es el tiempo que tiene días, horas, minutos, años, hermano. Y hasta estamos viviendo en el 2018 hoy, ¿verdad? Y hasta enumeramos todo. Estamos bajo el calendario gregoriano, ¿no es cierto? Y nosotros vivimos así por causa del pecado de Adán, o de otra manera no viviríamos en tiempo Cronos. Pero, hermano, el tiempo de Dios es el Kairos de Dios. O sea, Él no se rige por tiempo Cronos o tiempo de relojes o de calendarios o de días y fechas. Él no se rige por eso. Él se rige por eventos que suceden cuando Él quiere que sucedan. Amén. Entonces el tiempo Kairos es el tiempo de Dios. Y aquí estamos viendo en este pasaje un tiempo Kairos de Dios, donde Cristo dice: hoy se cumplió esta escritura. o sea que fue el tiempo en el cual Dios estaba abriendo, hermano, por su Hijo, hermano, lo que Dios quería que la iglesia estuviese haciendo. Por eso leímos Isaías, porque quiero que usted sepa que en la profecía, hermano, ahí está la ira de Dios, en el capítulo número 2, en el inciso B del capítulo 2. Y entonces, pero, hermano, eso va a ser cuando Dios esté enojado. Por el momento Dios está contento. Aleluya. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Porque cuando venga la ira del Señor, ahí, hermano, la cosa se va a poner terrible. Amén. Ahí no va a ser una cosa que usted va a decir: wow, ahora sí, hermano, me quiero quedar aquí. No se quiere quedar. ¿Qué pasa cuando el padre o la madre están enojados? Y el niño: papi, papi, dame, papi. ¿O qué pasa cuando anda en el mall y el niño, hermano, agarrado de la falda de la mamá porque quiere aquello, a la fuerza quiero que se lo compre? Y la mamá llega un momento que se enoja y le dice: bueno, ¿te vas a callar o te meto al baño ahorita mismo? ¿Sabe que yo a mis niños, hermano, les decía: ok, vamos al baño? Ellos sabían que en el baño, hermano, les caía una nalgada que hasta los levantaba. Y entonces ellos decían: no, el baño no. Entonces yo no quiero estar cuando Dios esté enojado en esta tierra. Mejor ahorita que está contento. Amén. Ahorita el Señor me está diciendo a mí que Él quiere, hermano, porque vaya, dice el Señor Jesús, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para proclamar, dice otra escritura. La proclamación del Evangelio, hermano, es, hermano, mire qué tremendo, es ir a los pobres, anunciar el Evangelio a los pobres. El Evangelio, hermano, es de bendición, amén, para los pobres. Es de bendición. Y cuando digo pobres, estoy hablando pobres en espíritu, pobres en muchas situaciones, hermano, amén. Y entonces el Señor quiere traer el conocimiento de Él a la iglesia para que seamos ricos. Fíjense que una de las riquezas de Dios es la consolación, es la misericordia, es su gracia abundante, es su favor. O sea que cuando nosotros nos exponemos, hermano, a la anunciación, a la proclamación del Evangelio, hermano, Él dice: yo quiero que ustedes le anuncien a los pobres. Wow. Entonces es un evangelio que toma un giro diferente. Y entonces yo quiero ser, hermano, próspero en la consolación. Quiero ser próspero en la gracia.
Quiero ser próspero, hermano, en todas las cosas que Él tiene. Yo quiero ser próspero en el favor de Dios. Hermano, mire, si usted y yo tenemos el favor de Dios, en todo lugar se nos va a abrir puertas. Porque el favor de Dios es el que hace que se abran las puertas. Y cuando Él abre, nadie cierra. Aleluya. Pero cuando Él cierra, nadie abre tampoco. Amén. Y entonces esa es la riqueza del Evangelio. Y dice, me ha enviado a proclamar libertad. Diga conmigo, libertad. Y entonces el Señor, en Lucas 4, el Señor habilita la profecía para proclamar el año favorable o del favor de Dios. Mire qué tremendo, hermano. Por eso, fíjense que en Primera de Juan 5:14 dice la Escritura, y esta es la confianza que tenemos de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Eso es lo que yo le quiero enseñar esta mañana. Porque yo quiero saber cuál es el evangelio que el Señor quiere que yo escuche. Es un evangelio, hermano, donde la unción del Espíritu, hermano, va a venir sobre mí y entonces me va a traer el conocimiento de la voluntad de Dios. Porque eso es lo que sucede. Cuando el Señor dijo que nosotros, hermano, por ejemplo, le dijo a los apóstoles, le dijo, váyanse al aposento alto, y a todos los discípulos, eran más de 500 personas que llegaron, hermano, y los mandó al aposento alto. Y el aposento alto, hermano, es un lugar como este lugar, tal vez, para ponérselo mejor, es como esta casita, este auditorium que tenemos. Así es el aposento alto ahí en Jerusalén. Entonces yo un día entré allá y yo vi y dije, wow, aquí es donde llegó el Espíritu Santo por primera vez. ¿Ah? Claro que ya no se siente lo mismo que se sentía en ese momento. Amén. Solamente eso se siente cuando la presencia del Señor está. Y yo creo que se siente más aquí hoy en día la presencia de Dios que en Jerusalén. Amén. La verdad, hermano. Gloria a Dios. Sí, denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y entonces, dice la Escritura, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, mire, diga conmigo, cualquier cosa, conforme a su voluntad. Y esa es la clave, que lo que pidamos sea conforme a su voluntad. Dice, Él nos oye. Y entonces yo debo pedir de acuerdo a la voluntad del Señor. Y por eso el ejemplo es ridículo. Pero ¿cuántos de nosotros le hemos pedido a Dios sacarnos la lotería? ¿Ah? Señor, please, don't leave me this way. ¿Cuántos de nosotros voy a comprar ahí, hermano, un boletito de la lotería, a ver si le pego, Señor, en tu nombre, Jesús? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Ah? A ver, no sea religioso, hombre, sea verdadero. ¿Ah? ¿O no se ha comprado su boletito de la lotería? ¿Ah? ¿No? Bueno, esto es espiritual, ¿verdad? Pero nosotros los carnales sí compramos. Aleluya. ¿Y cuánto hemos puesto la mano en el dólar? Y Señor, este dólar se va a convertir en el Powerball. La bolita roja me va a caer en la mano derecha. ¿Ah? Sí, hermano. Y entonces Dios no les contesta, porque da a conocer si es la voluntad de Dios o no. Amén. Entonces, cuando el Señor habilita la profecía, da, hermano, 3 etapas bien definidas, y yo las quiero trazar esta mañana. Diga conmigo, 3 periodos.
Para empezar, la buena voluntad, entonces, el Señor nos va a dar lo que está escrito en la profecía. Entonces, en la profecía dice claramente, hermano, que voy a ir a Isaías nuevamente, porque y no lo tienen que poner ahí arriba, mis amados, solamente déjenme yo ir, porque ya lo leímos, ¿verdad? Pero lo voy a leer yo más otra vez, porque me gusta ir a la palabra de Dios, porque es más seguridad, ¿verdad? Porque tenemos la palabra como un ancla, la palabra profética. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces dice Isaías 61, le marqué a 51, es 61 la cosa, 61:1, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Diga conmigo, aflicción. Entonces, cuando no se conoce, cuando no hay conocimiento, cuando no hay riqueza espiritual, hermano, se desconoce. Por eso el Señor le dio la interpretación a la aflicción. Y Él dijo: el evangelio es para anunciar a los pobres. Ya no dijo aflicción, ya no dijo, hermano, turbación. Pero honestamente, cuando no se conoce la palabra del Señor, la gente tiene problemas. Amén. Tiene problemas con sí mismo, tiene problemas. ¿Será que Dios quiere hacer esto? Hay ovejas que hasta me llaman para cualquier situación, para preguntarme, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Eso es lo que quiere el Señor que hagas, que conforme a la voluntad del Señor. Entonces, hermano, cuando nosotros hablamos de la profecía, de la voluntad, del año de la buena voluntad del Señor, entonces el Señor nos va a dar lo que está escrito en la profecía, y Jesús vino a explicarla y a decirnos qué era lo que eso significaba en Lucas 4, 18 y 19. Y entonces, hermano, anunciar buenas nuevas a los pobres o abatidos o afligidos, hermano, y esto viene por la pobreza. La pobreza va a traer abatimiento, porque, hermano, en los hogares hay problemas y abatimientos, y, hermano, hay aflicción cuando no se conoce cuál es la voluntad de Dios para mi casa. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el problema que estoy, la situación que estoy pasando? ¿Cuál es? Y entonces hay abatimiento. Entonces vamos a predicar la prosperidad. Yo no puedo predicar un evangelio de miseria, hermano. ¿Por qué? Porque el mensaje va primeramente dirigido a los pobres para alcanzar la riqueza en Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que él era predicador de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea que, hermano, nosotros tenemos que entender que este evangelio está rico. Y a través de Cristo recibimos esa riqueza. Amén. Esa riqueza, entonces, que son el conocimiento, que son la sabiduría de Dios. Esa es la riqueza que nosotros tenemos. Y entonces debemos de saber que esta riqueza del Señor es cuando estoy hablando, porque hoy esta mañana yo quiero hablar de la riqueza de Dios. Estoy hablando de riqueza espiritual, estoy hablando de riqueza física y estoy hablando de riqueza material. Es que la Escritura es clara cuando dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. A ver, dígale que está a su lado: busca al Señor y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Entonces Dios, hermano, quiere que el evangelio de Jesucristo venga a abrirme las riquezas que Dios tiene para mi vida. Entonces las riquezas, voy a repetir, son riqueza espiritual, riqueza física y riqueza material. Amén.
Y entonces, y por favor no asocie en su mente su condición, porque muchas personas dicen, entonces ¿por qué estoy tan amolado, verdad? Hermano, vaya a la profecía y la profecía le da la noticia. Me ha ungido Dios para proclamar buenas nuevas a los pobres. Entonces, la proclamación es la anunciación de algo que Dios ya estableció. Amén, la proclama del evangelio. Él ya lo estableció. Pero ¿por qué es que yo tengo problemas todavía? Por eso el Señor lloró sobre Jerusalén, porque Jerusalén mataba a los enviados. El Señor les mandó profetas y a todos los mataron. Y luego se puso a llorar. El Señor le dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces no he querido juntaros como la gallina junta sus polluelos, pero no habéis querido? O sea que lloró porque no habían pastores en Jerusalén, porque no habían líderes para guiar al pueblo. Si algo el Señor sabe es que nos puso a nosotros, hermano, porque a nosotros nos instruyó, nos preparó, hermano, para venir a hablar con ustedes de las virtudes de aquel que quiere traerlas a su pueblo. Amén. Las bendiciones, las riquezas espirituales, las riquezas físicas y las riquezas materiales, Él las quiere dar a su pueblo. Pero no se van a recibir si no hay alguien que conoce la voluntad de Dios. Un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Entonces yo tengo que entender que, hermano, en muchas situaciones somos pobres y tenemos que enriquecernos. Porque al enriquecernos vamos a tener, hermano, y vamos a conocer cómo orarle a Dios para que esa bendición venga sobre mi vida. Porque la oración tiene que ir conforme a su voluntad. Porque si no oro conforme a su voluntad, no va a pasar nada. Señor, te ruego. Yo quisiera que fueras con el pastor y le preguntaras si esa es mi voluntad, ya que vos no querés leer la Biblia. y es que de eso se trata, hermano. Ya que vos no querés estudiarla, meditarla. Hablamos el día viernes sobre entrenando el espíritu humano. Y si algo yo entiendo para entrenar el espíritu humano, necesito, hermano, necesito ir a la palabra. Necesito ir a Josué 1:8 y ahí están las reglas de cómo entrenar mi espíritu. Amén. No se aparte de tu boca esta ley. Número 1, no se aparte de tu boca la palabra de Dios. Número 2, vas a meditar en ella. Ok, número 2, meditar en ella. Pero no dice meditarla los domingos y que la medite el pastor que ya se pasó quemando las pestañas y verdad, todo el sábado para traer la palabra. Dice, medita en ella y le dice a todo el pueblo, de día y de noche. Amén. Pero de día y de noche, ¿qué hacemos? Trabajar, pastor. Bueno, gloria a Dios, el que no trabaja, bueno es que no coma. Amén. O sea que vale la pena trabajar, ¿verdad? Pero ¿qué haces después? ¿Después qué haces? Habemos personas, y digo habemos porque me voy a incluir yo, estamos en esta tierra todavía, que nos gastamos 3, 4 horas en la televisión, pero no podemos gastarnos 5 minutos leyendo la palabra. That's a problem. And that's a big problem. Porque, hermano, va a venir la bendición a través del conocimiento de la palabra, de la meditación en la palabra. Y dice que cuando nosotros meditamos en la palabra, cuando nosotros, hermano, verdaderamente leemos la palabra, que no se aparte de tu boca. ¿Y qué más dice? A ver, ponme el pasaje ahí, hija linda, ¿cómo dice? Mire, dice que no se aparte de tu boca
Y dice, sino que meditarás en ella de día y de noche para que cuides hacer lo que en ella está escrito. Entonces no solamente es leer, hablar la palabra, sino que meditar en ella, pero también es ponerla por obra. Amén. Y entonces cuando yo hago las reglas que me está mandando a hacer Josué 1:8, entonces, hermano, vamos a fructificar, vamos a prosperar. Por eso la escritura es clara cuando dice, hermano, que el evangelio vino para la prosperidad, la riqueza espiritual, la riqueza física y la riqueza de libertad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, dice que vino a vendar, la unción también vino para vendar los quebrantados de corazón, a sanar el cuerpo físico. Entonces, la voluntad de Dios es que estés sano. Esa es su voluntad. Entonces, cuando ores, dile, Señor, tu palabra dice que la unción que me diste es para que yo reciba la sanidad. Para eso me diste la unción. El Espíritu de Dios está sobre mí para que venga la sanidad a mi cuerpo. Amén. Porque dicho de paso, ya estamos entrando en la segunda y tercera edad. Ya algunos ya no estamos en los 30 ni en los 40, hermano. Y hay enfermedades. Amén. Hay enfermedades. Entonces el Señor dice, sánalos, ¿verdad? Amén. Algunos ya hermano, ya estamos casi por decirle goodbye a esta tierra, ¿verdad? Porque dice que los más robustos llegarán a los 70 o a los 80. Amén. Y ya si alguno llegó a los 70, yo creo que no hay ninguno que no haya llegado a los 70, no sé, ¿verdad? Pero no creo que aquí exista alguno que haya llegado a los 70, aunque o tal vez alguno de los ancianos, ¿verdad? Pero no de los ancianos del liderazgo de la iglesia. Mira, pues Lidia tiene 73 años. Aleluya, gloria a Dios. Robusta, fuerte. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, las enfermedades van a llegar. ¿Con que vienen enfermedades? ¿Con los de 30? No, ni con los de 60, hermano, ¿verdad? Con los de 70, con los de 80. Bueno, entonces la buena voluntad del Señor es vendar los quebrantados de corazón, es sanar el cuerpo. Amén. Y lo tercero es, esta es la proclamación del espíritu de libertad. Y eso es lo que más me gusta a mí, el espíritu de la libertad, porque dice que hay apertura de la cárcel a los prisioneros, hermano. Entonces Él va a abrir las puertas de los que están prisioneros y dice los que están encarcelados. Entonces nosotros estamos viviendo un evangelio de la proclamación de la voluntad del Señor, según la profecía de Isaías, que involucra riqueza, sanidad y libertad. Amén. No podemos nosotros quitar la ley de la libertad, porque la ley de la libertad hay que entenderla. Y muchos no la entienden. Y entonces la ley de la libertad está difícil porque sucede, hermano, mejor lo voy a llevar a la escritura. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 29. Y dice Pablo, hablando de la ley de la libertad, me refiero a la conciencia del otro, no a la nuestra. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo a la conciencia ajena? Y es que ahí es donde se pone la cosa tremenda, ¿verdad? O sea que, hermano, mi libertad es juzgada, dice Pablo, porque el hermano tiene una conciencia débil y entonces como otro hermano chute, dicen en el país de Flor, ¿verdad?
en México no sé cómo dirán, metiche, ¿verdad? Viene otro y le tira el dardo, porque ya el diablo ya no ocupa, hermano, ya no ocupa aventar, estar él practicando, ¿verdad? En los bares, hermano, a tirar dardos. Ya el diablo ya no hace eso. Ya él usa vasos cristianos para que ellos vayan y le peguen el dardo al hermano. Amén. Y por la conciencia débil, hermano, dice Pablo, no lo digo yo, dice Pablo, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? ¿Verdad? Y muchas veces, hermano, y no muchas veces, todas las veces, todo lo que sucede en la iglesia o en la vida diaria del cristiano es culpa del pastor. ¿Verdad? Sí, hermano. Y entonces nos debieran de hacer una canción, ¿verdad? Usted es el culpable, el único culpable de todas mis angustias. No, no somos los culpables de tus angustias, sino que la debilidad de haber escuchado una persona que te vino a dardear. Amén. Por eso vale la pena, hermano, estudiar la palabra, porque el discernimiento viene por el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuánto conocimiento tienes? ¿Cuánto discernimiento vas a tener en tu vida? Porque cuando tú conoces la palabra de Dios, ya no tienes problema. Ya no tienes problema. Porque es fácil. Mire, hermano, vienen días en los cuales, hermano, y todavía no estamos viviendo esos días, sino que es la tercera etapa de la profecía de Isaías. Pero van a haber jueces en esa tercera etapa de que el discernimiento ya no va a ser un don, sino que va a ser un espíritu. Y de tal manera el juez ya no va a necesitar que le traigan, hermano, pruebas ni nada de eso, sino que el puro discernimiento va a saber si ese es culpable o va a ser libre. Porque no te lo vas a poder chanflear al juez. El juez va a tener tal discernimiento en el espíritu que va a decir, no, eres culpable. ¿Qué pasaba cuando venían, hermano, con Salomón? Porque a Salomón lo dotaron con sabiduría de lo alto. Amén. Dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Y usted se acuerda cuando llegaron aquellas dos mujeres. No, que es mi hijo, no, que es mío. No, mejor partámoslo por la mitad. ¿Ah? Y entonces Salomón dijo, bueno, le voy a dar mitad a cada uno, y agarró la espada. Y hermano, cuando la madre verdadera vio eso, dijo, no, déselo a ella. Entonces Salomón dijo, al contrario, ella es la madre. Porque la otra quería que lo mataran. Y luego cada una se iba a llevar, hermano, su pedazo de carnita para hacer el pozole. Porque en ese tiempo se comían a la gente. Fue en los tiempos cuando Judá estaba en problemada, hermano. Amén. Y se comían a la gente. Le decía, bueno, mañana este día vamos a comernos a mi hijo, pero mañana nos comemos al tuyo. Así era la cosa en aquel tiempo. Hubo una situación de una hambruna tan grande que así sucedía. Entonces aquella dijo, ahorita me voy a hacer un buen pozole con el medio chamaco que me van a dar. Hermano, la conciencia del otro, no la nuestra, hermano, juzga mi libertad. Entonces dice Pablo, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo a la conciencia ajena? Amén. Si Cristo nos libertare, dice la Biblia, seremos verdaderamente libres. Mire, hermano, la libertad que nosotros tenemos en el Señor, tenemos que entenderla. Porque hay personas que no son libres, hermano, y dependen de la opinión de otro. Y entonces le dice, ay no, si yo fui con mi pastor cuando no había entendido esto. Estoy hablando allá por el 1989. Llegué con mi pastor y Dios me estaba bendiciendo porque yo estaba sembrando semilla. Amén.
Y entonces, y fíjese que le voy a contar esto, no se lo diga a nadie, pero yo recuerdo que hice un préstamo de $50,000 para el negocio. Y recuerdo que del préstamo que me dieron de $50,000, agarré 5,000, que era el diezmo, y lo llevé. No era income, o sea, no estaba agarrando ganancia de ahí, sino que era un préstamo que tenía que pagar. Pero agarré 5,000, hice el cheque y ¡pau! Se lo di. De entradita se lo di al pastor, porque en aquel tiempo era pastor, 1989. Y entonces sembré la semilla. Y desde que sembré esa semilla, hermano, mis negocios empezaron a florecer. ¿Ok? Entonces, cuando uno siembra, pero yo llegué con él. Y como Dios me estaba bendiciendo, yo me quería comprar un Mercedes-Benz. Y le dije, pastor, le dije yo, fíjese que tengo un problema. Yo andaba en un Toyota Camry del año. Y entonces, era como el 90 y yo venía a San Diego, hermano, porque empezamos la obra en San Diego. ¿Verdad? Y recuerdo que empecé la obra en San Diego y entonces el carrito Camry le metí en 9 meses más de 80,000, 90,000 millas. Venía 3 veces a la semana a San Diego. Y recuerdo, y le digo yo, mire pastor, le dije yo, fíjese que tengo un problema interno. Y me dice, ¿cómo así? Me dice, es problema de pecado, me dijo. Bien me acuerdo, hermano. Y le dije, no, es que fíjese que tengo el deseo de comprarme un Mercedes-Benz, pero no les quiero dañar a los hermanos. Van a decir, y este creído, y este engreído, y es lo que pasa, lo que está diciendo Pablo. Y entonces el pastor me dijo, mire, me dice, no sea bruto, me dice, vaya, cómpreselo. Así me dijo, porque él desde que vino de Guate traía esa palabra en su boca y no, ¿verdad? Y me acuerdo, me dijo, vaya a comprárselo, me dice, ¿a usted qué le importa lo que la gente diga? Usted cómpreselo. Y me acuerdo que ni me lo compré del año, sino que me lo compré, hermano, usadito, para que no dijeran, ¿verdad? Pero ese problema, hermano, mira, hermano, ¿eres libre? Le voy a hacer una pregunta. ¿Eres libre o depende del criterio de otro? A ver, contéstela. Porque cuando depende del qué dirán, eres esclavo de la opinión de la gente. ¿Sabe quién era esclavo de la opinión de la gente? Don Francisco. ¿Qué dice la gente? Esclavo de la opinión de la gente, hermano. Amén. Yo no sé si eres esclavo en tu vestimenta, en la manera del carro que tú manejas, en la casa que tú vives, hermano. Si la bendición, hermano, hay que disfrutarla. Si Dios te bendijo, pues gloria a Dios. Amén. Pero no dependas de la opinión de otro, porque entonces eso te detiene. Voy a ir un poquito más, voy a ser un poquito más atrevido. Hay iglesias donde te dicen, no haga esto, no haga eso, no haga lo otro. Hermano, y te tienen cohibido y te tienen agarrado de que no puedes hacer nada, hermano. A ver, ¿qué iglesia le ha enseñado a usted que usted puede invertir en la bolsa de valores? Dígame. Solo esta. Solo esta. No hay otra iglesia que yo conozca. Las iglesias, por lo general, los pastores, hermano, ahorita creo que ya no hay, pero esos pastores que te dicen, ¿para qué si el Señor ya viene? A ver, todos tus ahorros, tráelos al alfolí, tráete, hermano. Eso ya no existe hoy. Pero, hermano, la iglesia que te diga esto no se hace, esto, aquello no se hace, no hagas esto, no hagas lo otro, es porque les falta el Espíritu Santo. Es porque no hay unción. Porque donde hay unción, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Amén. Ahí hay libertad. Mire, nosotros estamos tan bendecidos viviendo en esta nación
que, hermano, perdóneme, pero en esta nación hay libertad. Amén. Hay libertad en esta nación, hay libertad de palabra, hay libertad de que te hagas rico, hay libertad, hermano, hay libertad de que saques una carrera, aquí puedes hacer lo que se te pegue la gana. No, no todo, ¿verdad? No todo, porque nuestra libertad no es para hacer cosas que van en contra de la libertad que Cristo nos dio. Amén, porque ahí se han equivocado muchos. Pero, hermano, cuando vaya, por ejemplo, hay países que, hermano, proclaman la independencia de su país. Y el 15 de septiembre, por lo general, en todas las naciones, hermano, de latinoamericanas, vamos a proclamar la libertad y vamos al grito de guerra, grito de libertad. Y no tienen libertad, hermano, sino que ahí hay un cuate que los está ordenando, que les está diciendo lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Por ejemplo, en El Salvador, mi padre me contaba, hermano, y mi padre era hondureño, fíjese, y mi madre es salvadoreña de genes, ¿cómo se llama? La abuela era de Madrid, o sea que traemos un poquito de españoles, traemos un poquito de europeos, pero traemos un montón de Cuauhtémoc, ¿verdad? Y de hindús, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que mi padre nos contaba, hermano, que en El Salvador, en la Plaza Libertad, hermano, había un presidente que se llamaba el presidente Martínez, que ahí él ejecutó a su propio hijo de un balazo en la sien, porque él, hermano, se fue en contra de las reglas que él tenía. Hermano, si alguien robaba en el tiempo del presidente Martínez en El Salvador, le cortaban las manos. O sea que estaba tan tremenda la situación que usted podía dejar el garaje de su cochera la podía dejar abierto y nadie le tocaba nada. En ese tiempo, me decía mi padre, era una cosa tremenda, ¿verdad? O sea, había libertad. Aquí, por ejemplo, cuando yo llegué a Estados Unidos, hermano, a mí se me olvidaba cerrar la cochera, porque por primera vez, hermano, tenía cochera automática. Ta, 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 ta. Y cuando salía, yo salía así muy orgulloso que tenía cochera electrónica, ¿verdad? Pero se me olvidaba apagarlo otra vez, tenía que decirle otra vez ta, 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 para que bajara, ¿verdad? Y muchas veces en esa colonia donde yo vivía, allá en Ontario, y yo trabajaba en Los Ángeles, recuerdo que todas las cosas, tenía un montón de cosas en la cochera y nadie tocaba nada. O sea, era precioso. Hoy ya no es igual, ¿verdad? Hoy deja la cochera y cuando llega no tiene nada, hermano. Hasta el chucho se han robado, ¿verdad? Hoy es todo lo contrario de lo que antes uno se gozaba de eso. Pero en esta nación, hermano, hay libertad. Amén, tenemos libertad. ¿Cuántas naciones hay que no tienen la libertad de expresión? Que no tienen la libertad de culto. Y es difícil. Pero, hermano, en esta nación que es tan libre, todavía hay gente esclava del alcohol, esclava de las drogas, esclava de la prostitución, esclavos, hermano, lo voy a decir, esclavos, hermano, y yo sé que aquí no hay ninguno, pero esclavos de la pornografía. Es terrible, hermano, están esclavizados de alguna otra cosa, ¿verdad? Mi pastor, yo lo escuché que estaba predicando y él dijo, el príncipe, dijo él, de los pastores de todas las épocas era Spurgeon, ¿ok? Pero fíjese que Spurgeon, cuando él, hermano, él estaba enseñando la palabra, y Spurgeon tenía una congregación de más de 10,000 personas. Entonces, cuando Spurgeon entraba a la congregación a predicarles a sus ovejas, lo primero que hacía es, se sacaba un supuro y lo encendía. Hoy les voy a hablar de hermano, y entonces todo se quedaba, wow.
pero es el príncipe de los pastores de todas las épocas, hablando de hombres que Dios ha usado, hermano. Y entonces hay gente, hermano, no con eso le estoy diciendo que se vaya a comprar su puro, ¿verdad? Ni que se vaya a empezar peor si es de marihuana, ¿verdad? No, tampoco le estoy diciendo eso, ¿verdad? Y al ratito va a venir usted, pastor, no, hermano, va a estar risa y risa aquí, no, pero fíjese que muchas veces, hermano, nosotros como que somos un poquito así legalistas o débiles en la fe, porque, hermano, vaya, ¿cuántos sabemos que el cigarrillo es dañino? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque tiene nicotina. ¿Verdad que sí? Es dañino. Y la Biblia no dice no fumarás, porque no creo que habían apaches en aquel tiempo, ¿verdad? Para fumar las pipas de la paz. Hermano, pero no dice eso la Biblia, pero es dañino. Vamos a tomarlo de esa manera. Pero ¿cuántos de nosotros, hermano, cuántos aquí toman café? A ver, levante su mano. Mira el montón de drogadictos, hermano. Porque el café tiene nicotina. Amén. No me diga que no es dañino. Es dañino. Contiene nicotina. Y algunos, mire, hermano, si yo le preguntara a usted, ¿puede dejar de tomar café desde hoy y no más? Le aseguro que usted o sea que eres esclavo del café, eres drogadicto. Amén. Aunque me diga que no, eres drogadicto. Y entonces, hermano, hay cosas que nosotros decimos, no, es que porque están adictos a esto, están adictos a lo otro. Y la iglesia también está adicta al cafecito. Y alguno diría, no, pastor, el café es santo. Métase con otras cosas menos con mi café de la mañana. ¿Qué pasa cuando no te tomas el café? Ay, me duele la cabeza. Y llegas a la cafetera. Y hasta que no te echas el cafezazo, se te calman los demonios. Hermano, aleluya. El evangelio es un evangelio de libertad. Amén. Por eso el legalismo es tan repugnante, hermano. Eso que te digan que la falda la tienes que tener, hermano, ya arrastrando con el piso, de que no te puedes poner pantalones, de que no puedes hacer esto, que no te puedes pintar, hermano, y hay una congregación de momias ahí que uno dice, Padre de la gloria. No, a libertad Cristo. Si Cristo te llamó y si Cristo te libertó, seremos verdaderamente libres. Un aplauso al Señor. Mire, mi hermano, si un día a usted se le ocurre no venir a la iglesia el día domingo porque usted se quiere ir a la playa o se quiere ir a Disneyland o se quiere ir, hermano, al cine, no se preocupe, usted es libre de hacerlo. ¿Sabe lo que le dijo Pedro al Señor? Señor, se nos está yendo la gente. Y Pedro dijo, ya estuvo, que el Señor ahorita lo va a reprender. Y el Señor le dijo, Pedro, ¿te querés ir vos también? Porque mire, hermano, Dios no quiere nada a la fuerza. Usted está aquí porque usted ama al Señor. Pero Dios no lo va a condenar si a usted se le pega un día que se quiere ir a dar una vuelta. Dios no lo condena por eso. Amén. Hermano, y yo tampoco lo voy a condenar porque yo quiero tener gente que verdaderamente quiera estar aquí. Mire, David decía, yo me alegré con los que me decían, vamos a Las Vegas. ¿No dice así? Dice, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor
iremos. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Pero, hermano, hay gente que está esclavizada en un país tan bello como este. Hermano, esclavos del ejercicio. Ay, no voy. No, hermano. Mire, está bien caminar, está bien ir al gimnasio, ¿verdad? Pero, hermano, no ser esclavo de aquella cosa. Hay muchos que están esclavos de la televisión también. Amén. Oh, me voy porque tengo que llegar temprano, me tengo que levantar temprano mañana para el trabajo, pastor. Así es que ya me voy. Y llegan a la casa, encienden la TV y no se acuestan hasta las 2 de la mañana. Y se perdieron la vigilia del viernes en la noche. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios no quiere a nadie a la fuerza. Dios dice que es por amor esta cosa. Pero hay gente que ama más el mundo que al Señor. Y este es el juicio, dice la Escritura, ¿verdad? Que el mundo amó más las tinieblas que la luz. Así dice la Escritura, Juan 3, 17 y 18. Amén. Este es el juicio. Entonces, que no lo vaya a agarrar el Señor, hermano, que usted deseando mejor estar en las cosas del mundo más que en las cosas de Él. Porque si lo amamos, hermano, yo por lo menos yo tengo 34 años de estar apasionado por Cristo y no se me ha quitado la pasión. Mi esposa lo sabe, hermano. Y le dije, Señor, mira, dame una mujer porque cuando me quedé soltero yo le dije, Señor, dame una mujer que te ame más que de lo que yo te amo. O sea, el nivel se lo puse aquí. Y el Señor lo hizo. Porque hermano, qué gacho es uno amar a Dios y la vieja no quiere nada con Dios. Vamos al contrario. Que vos ames a Dios, hermano, hermana, pero tu marido no quiere nada con Dios. Eso es feo, hermano. Vivir así, hermano, es horrible. Amén. Es horrible tener un marido, hermano, con el apodo de café amargo, hermano. Todo le da coraje, ¿verdad? Es horrible, pero cuando le hablas de Dios, una sonrisa, ¿verdad? Amén. Y entonces, Satanás, hermano, el Señor lo reprenda, está utilizando, hermano, muchas situaciones en este país tan hermoso para tener esclavizado a la humanidad. Están esclavos, hermano, esclavos del trabajo, del ejercicio, esclavos de la comida. Hermano, ¿a dónde vamos a comer ahora? Hermano, si acabas de comer y ya querés ir a comer otra vez. Y mire, si algo yo he entendido que es del diablo, son los buffets. Porque usted va al buffet, hermano, y usted mira, hermano, puros gorditos, se levantan hasta 20 veces. Y hay otros que no están tan gorditos, sino que están un poquito flaquitos, pero porque mire, se van a meter el dedo hasta acá adentro para volver a comer. Entonces, esclavos de la comida, esclavos de la comida. Están esclavizados, hermanos. Satanás ha utilizado el dinero para esclavizar a toda la gente con la farándula. Esclavos del qué dirán. Esclavos, hermano. Y cuando digo estamos, hermano, me estoy refiriendo a la humanidad. No nos estamos refiriendo a la iglesia. Porque la iglesia ya debería estar libre de todo eso. Amén. Nosotros deberíamos de tener ya nuestros principios bien ordenados. Y de hecho, los que estamos aquí tenemos principios bien ordenados. Porque decimos, este es el primer día de la semana, voy a ir a la iglesia para que Dios me bendiga el resto de la semana. Diga conmigo, inteligencia, sabiduría. Sí, hermano, porque muchos no llegan y después dicen, Señor, ¿por qué me corrieron del trabajo? Porque si me hubieras buscado el primer día de la semana, hubieras escuchado la profecía que dijo, mañana te quitan el trabajo porque yo tengo uno mejor para ti. Porque muchas veces, hermano, nos ahogamos en un vaso de agua. Mira, hermano, ¿cuánta gente hay esclava
hermano, pero esclava de situaciones, hermano, que no lo debieran de estar. Por ejemplo, la opresión. Esclavos de la opresión. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? Hermano, tranquilo. Confía en el Señor y Él hará. Amén. Cuando nuestra confianza esté en el Señor, se te quitaron los problemas, hermano, de ansiedad, de opresiones. Porque las opresiones vienen porque como no conoces al Señor ni la voluntad de Dios, siempre andas oprimido. No, el Señor no te va a dejar. Dice el Señor que Él cuida de los suyos. Amén. Si dice el Señor, porque Él mismo lo dijo, dice que tiene cuidado de los pajaritos y de las flores del campo. Dice, con ti más no va a tener cuidado de ti, que eres su hijo y su hija. Pero por lo general, hermano, estamos tronándonos los dedos por situaciones que no valen la pena. Amén. Solo confía en el Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno ya tiene la confianza de que las más de 8,000 promesas que tiene la palabra de Dios para nosotros, hermano, los hijos de Dios, los siervos de Dios, hermano, el pueblo de Dios, uno no anda, hermano, con opresiones, para nada. El Señor te sana, el Señor te libera, el Señor te da lo que necesitas, pero como no lo conoces, oras no de acuerdo a su voluntad. Si no, Pablo no hubiera escrito, hermano, de que no sabemos cómo orar, como conviene. ¿Cómo es que conviene, Padre? Ay, tienes que orar conforme a la voluntad del Señor. Porque si no oras conforme a la voluntad del Señor, nada va a pasar. Entonces, dice él que vino a predicar, el Señor Jesucristo, el año de la buena voluntad de Dios. Pero, hermano, mire, la buena voluntad de Dios envía ese espíritu para libertarnos cuando entramos en Cristo y entramos en el Evangelio. Él te liberta, amén. Pero el espíritu del Evangelio es libertad. A ver, dígale que está a su lado, el espíritu del Evangelio es libertad. Y algunos no lo han entendido. Y entonces, como no lo han entendido, por eso es que todavía siguen con opresiones del diablo y se privan de la libertad. Y entonces, cuando entramos en esta dimensión, mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 31. Dice, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Mire qué tremendo, hermano. Ahora, entonces cuando entramos en esta dimensión, por ejemplo, el apóstol Pedro, hermano, la criada lo avergonzó. ¿Se acuerda? Le dijo, a vos te he visto con Jesús, le dijo. Aleluya. ¿Ya? A vos te he visto con el Señor. No, estás mal, le dijo. No. Yo no ando con Chuy. No. Estás equivocada, mujer. Hermano, mire, el apóstol Pedro le negó, hermano. Y mire, ¿cómo usted cataloga a un hombre que se avergüenza ante una mujer? A ver, dígame. Cobarde. Es un Pedro se acobardó, hermano, delante de la mujer, hermano. El Pedro, hermano, se avergonzó delante de una mujer y le estaba diciendo que lo vieron y Pedro era cobarde. No dijo, sí, yo estuve ahí, él es mi maestro. No lo dijo. Entonces, hermano, todo lo que mire, si usted, hermano, si usted se avergüenza del Evangelio, hermano, es porque usted no le ha caído
la inteligencia, la sabiduría de lo alto. Si usted todavía se avergüenza en la escuela de que le digan que usted es cristiana, aleluya, que usted asiste a una iglesia evangélica, usted de plano que no le ha amanecido todavía. Se avergüenza, hermano. A ver, si una mujer te dice a ti, mire usted, quería hablar con usted porque fíjese que usted me gusta, está bien guapo. Espérate, yo estoy casado. Es más, yo creo en el Señor Jesucristo. ¿Ya aceptaste a Cristo? Me parece que no, ¿verdad que sí? Pero entonces este Pedro se avergonzó. Mire, hermano, habemos, no voy a decir hay, ¿verdad? Habemos hombres que todo lo que dice la mujer en la casa, sí, mi amor, sí. Y hay momentos donde tenemos que decir que no, porque a lo mejor están mal, o todo el tiempo van a estar bien. No, hay momentos que están mal las mujeres. Entonces, si yo digo sí a todo, hermano, entonces, hermano, por favor, usted tiene autoridad para ser el sacerdote del hogar. Amén, usted vive feliz, ¿verdad? Usted, hermano, tiene dos opciones: ser feliz en la casa o mandar en la casa. Yo no estoy diciendo que mande en la casa, le estoy diciendo que sea feliz. Pero hay momentos donde usted le tiene que decir a su esposa, no, mi amor, eso no se puede. ¿Sí o no? ¿Sí o no? En mi casa ya sabe, papito, tengo ganas, me levanto y aunque esté haciendo lo que esté haciendo, me levanto y lo querés con esplenda o lo querés. Sí, hermano. Y por lo general ella lo hace para mí, pero hay momentos donde uno también tiene que ser igual, hermano. No podemos ser. Y si miro el montón de trastos sucios y ella no se siente bien, pues a lavar los trastos, mis estimados. Iba a decir mandilones, pero no, póngase el mandil. Para que no se moje su trajecito. Amén. Y lávelos usted, hombre. ¿Que eso le va a quitar algo? No. Al contrario, va a traer felicidad al hogar. Amén. Un aplauso, Señor. Gloria a Dios. Ahora, Pedro, hermano, Pedro era cobarde. Pero óigame, cuando le cayó la unción en el aposento alto, hermano, Pedro se paró ante el concilio y le dijeron, te prohibimos que hables de ese Jesús. Y él se paró y dijo, espérense, le dijo, ¿qué es menester? ¿Que le haga caso a ustedes o a Dios? Hermano, ¿de dónde le salió esa valentía al Pedro? Obviamente de la unción del Espíritu. Entonces, cuando usted no es valiente en las cosas de Dios, es porque de plano anda carnal. Y entonces le van a decir, en vez de decirle, hermanito, ¿cómo está? Le van a decir, carnalito, ¿cómo andas? Sí, porque muchas veces, hermano, no queremos entender que este evangelio es de libertad. Pero, hermano, tenemos esa unción que trae el Señor, es para que nosotros seamos valientes en Dios. Amén. Que no nos avergoncemos de este evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y entonces Pedro fue libre de la cobardía. Pero ¿de dónde sacó valor para predicar libertad? De la unción que vino sobre él. Mire, hermano, esto de la unción es tan tremendo que ni Jesús mismo, el Hijo de Dios, se atrevió a ir a predicar sin ser enviado por el Espíritu Santo. Llegó al Jordán, se bautizó en el Jordán, y cuando se bautizó le dijo su primo Juan el Bautizador, porque no es ni bautista ni pentecostal, ¿verdad? Y aquel le dijo, no, le dijo, yo no soy digno ni de desamarrarte las correas de las sandalias, tú tienes que bautizar. Le dijo, tranquilo, le dijo,
haz conforme Dios quiere. Así es que bautízame. Bueno, si es así, sí. Haz la voluntad del Señor. Lo bautizó. Y cuando salió del agua, ¿qué pasó? La voz del Padre: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Y de repente desciende el Espíritu Santo, a ver si una paloma, pero reblanca, hermano, que venía y se posó sobre él. Y dice que Juan lo vio. Entonces, hasta que él fue ungido, inmediatamente el Espíritu Santo, dice la Escritura, que lo llevó al desierto. ¿Sí o no? Entonces, ni Jesús mismo se atrevió, hermano, a ir a predicar sin la unción santa del Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermano, el Señor los manda al aposento alto, porque se dio cuenta de que el Pedro andaba, pero cobarde, hermano. Y tuvo que regresar el Señor. Fíjese que ascendió a lo más alto y regresó porque dijo: Padre, yo sé que la fiesta está bonita, yo sé que me querés coronar, pero me puedo ir solo por un par de minutos, porque veo que el Pedro, que veo que aquellos dos de Emaús, veo que todos se me están desparramando. ¿Por qué razón? Porque no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. O sea, no había venido la unción sobre de ellos. Pero cuando él regresa a los 40 días que estuvo con ellos, hermano, y ascendió y les dijo: id al aposento alto y esperad hasta que mi Padre envíe la promesa. Y hermano, cuando llegó la promesa, les dijo: y me seréis testigos. Entonces quiere decir que hasta para testificar necesito la unción. Yes, you do. Hasta para testificar necesitas la unción del Espíritu Santo. Porque con la unción del Espíritu Santo, entonces vamos a ver la mano de Dios. Miren lo que dice Romanos 8:21. Dice: de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. O sea que una de las cosas que yo tengo que entender es que tengo que liberarme de ser corrupto. Amén. La corrupción es algo que es contaminante, mi hermano. ¿Qué hacen los corruptos? Un montón de cosas que no deben de hacer, ¿verdad que sí? Amén. Pero la gente todavía no ha entendido, porque hay contaminaciones, hermano, de la corrupción. Entonces, hermano, Dios te ha llamado para que tu mente esté libre de corrupción. La corrupción que hay. Aquí no hay nadie, declaro que aquí no hay nadie, no hay ninguno aquí en esta casa que sea, hermano, que sea un hombre o una mujer que reciba esa corrupción en su corazón. Hermanita, présteme $100. Dice el Señor que usted me los iba a dar. Hermano. Y de repente, présteme, y ese présteme ya van 18 años y todavía no miro los $100. Es corrupción. ¿Por qué no le dice: mire mi hermano, no me podría regalar unos $100? Mejor diga: regálemelos. No diga: préstemelos, porque eso es corrupción. Pedir prestado y no pagar es corrupción. Amén. Los gobiernos de todas las naciones son corruptos, hermano. Entonces, pero nosotros, aquí yo declaro que aquí no hay ningún corrupto. Amén. Otra cosa que la gente está esclava es de la pornografía. La pornografía es corrupción. Entonces, ¿por qué vamos a estar esclavos nosotros, hermano? El tomar café todos los días y no pasar ni un día sin café también es un problema de drogadicción. Pastor, por favor, no se meta con el cafecito. Mire, hermano, los que están esclavos en eso que le acabo de decir, no pueden ver una mujer o un hombre, porque ya van pensando, hermano, porquería y media. ¿Ok? ¿Por qué? Porque están esclavos de esas situaciones.
Entonces nosotros no somos corruptos. A ver, diga que está a su lado. Nosotros no somos corruptos, dígale. Dígale, créalo en su corazón, amén. Créalo en su corazón. Porque es una corrupción en la mente. Dios, en ese año, en Nazaret, hermano, Él comenzó. Él quiere prosperarte, Él quiere sanarte, Él quiere liberarte y por supuesto, Él te va a enseñar cómo hacerlo. O sea que Él nunca te va a decir, yo quiero hacer esto y no mostrarte lo que Él quiere hacer. Él lo quiere hacer, dice Pablo dice que tenemos libertad en el alimento, en la comida, pero que no se convierta en tropezadero para el débil. 1 Corintios 8:9. En 1 Corintios 8:9 dice, mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Entonces, hermano, el pueblo de Israel, ellos, hermano, en su ley no podían comer de todo. Pero cuando ya vemos el apóstol Pablo nos enseña a nosotros y nos dice, de todo lo que hay en la carnicería, coman. ¿Verdad que sí? Y entonces, hermano, nosotros tenemos la libertad de, hermano, cocinar unas buenas carnitas, ¿verdad? Aleluya. Qué rico, ¿verdad? Comer burrito de carnitas con frijolito y pico de gallo, aleluya. ¿Verdad que sí? Y no tenemos, hermano, pero por supuesto tenemos la libertad de hacerlo, ¿sí o no? Unos chicharrones, pero bien sabrosos, hermano. Chicharrones de puerco, hermano, con yuca frita. Aleluya. No sé si usted está de acuerdo con eso, pero, hermano, ¿qué es yuca? Bueno, pregúntele a los hermanos del Salvador. Ellos le van a decir que es yuca, yuca frita. Pero para el, mire, dice un dicho, hermano, que el que con niños se acuesta, hermano, ganas de bañarse le dan en la mañana. Porque aparece todo lleno del 2, ¿verdad? Y de ahí dice, ay, ¿qué es esto en la cama? Es el niño, ¿verdad? Que no aguanta ni 2 horitas sin que, hermano, hagan los efectos la lechita. Amén. Hasta con nosotros no podemos tomar leche porque algunos de nosotros nos tomamos leche, hermano, y se arruinó el estómago. Aunque fíjese que la leche es buena para el dolor de estómago. Una persona tiene dolor de estómago fuerte, dele un vaso de leche y se le va a parar el dolor de estómago, ¿verdad? Solo que va a parar en otro lado. Entonces, hermano, por ejemplo, fíjese que ahí en Tijuana, con mi esposa, hemos encontrado un lugar. ¿Cómo es que se llama ese lugar? ¿El brasileño? Pampas. Entonces, el Pampas es un lugar donde tú llegas y te sientas y de repente andan un montón de cuates, hermano, con unos asadones así, y el asadón anda lleno de diferentes carnes. Ahí hay de toda clase de carnes. Entonces, en tu mesa te ponen una ruedita y la ruedita le das la vuelta aquí y está en verde. Y cuando tienes esa ruedita en verde, te tiran carne, hasta que le dé vuelta a lo rojo para que ya no se paren en tu mesa. Porque si no te van a llenar de carne. Entonces, cuando yo como mucha carne, hermano, para poder hacer una buena digestión, yo voy a necesitar un poquito de vino. ¿Verdad que sí? A usted no, tal vez usted no, ¿verdad? Porque es débil. Por eso es que a usted no me lo llevo a Tijuana. Pero mire, dice Pablo que, hermano, si hay algún débil, no lo hagamos. Entonces, si yo miro un hermanito que está ahí, que es débil en la fe, o que fue conmigo porque me quiso ayudar a manejar a Tijuana, entonces, hermano, yo no voy a pedir vino. Me voy a abstener de un poquito de vino porque entonces voy a afectar la debilidad de mi hermano. Eso es lo que está diciendo Pablo. Que en la comida no seamos así. Y entonces, hermano, porque, hermano, fíjese que es tremendo. Yo ya le conté esto.
Le conté que allá en España, hermano, me pasó esto, donde fuimos a comer y de repente los ministros del Señor inmediatamente, ¿y vos qué querés? ¿Querés una cerveza? No. Una agüita con limoncito nada más. Pero en otros lugares, hermano, la libertad que ellos tienen en su cultura es diferente. Si usted llega a Italia, la cultura de Italia, hermano, yo estuve en Italia, por cierto, me fui hasta el Vaticano, fíjese, a conocer a Pedro. En Italia, en todo restaurante va a ver usted, en vez de agua, va a haber una botella de vino. ¿Por qué? Porque la cultura de ellos, desde pequeñitos, es que el niño tome vino para que no le pase nada a su estomaguito. Porque y aún en la Biblia le dice Pablo a Timoteo, le dice, mira, por causa de tus enfermedades estomacales, no se te olvide, le dijo a Timoteo, tomarte un poquito de vino. ¿Está o no está? Está en primera de Timoteo. Y entonces hay situaciones que la libertad, hermano, al Señor Jesús lo tildaron de bebedor de vino, ¿sí o no? Y también lo tildaron de ir a los restaurantes, hermano, de, ¿cómo se llama eso? De buffet, porque le dijeron que era comelón, ¿sí o no? Lo tildaron mal. Pero claro, hermano, fíjese que, hermano, lo que pasa que si yo estoy en un lugar así como el Pampas, por ejemplo, y yo pido un poquito de vino y llega un hermano y me mira, ay, el pastor. Ya decía yo que donde estaba es el lugar donde tengo que estar. Hermano, y va a decir, este pastor es borracho. ¿Por qué? Y hermano, con eso no le estoy dando libertad de que se vaya a comprar su six pack y lo meta a la refrigeradora. No, el Señor reprenda al diablo. Hay una libertad en Dios que nos da, hermano, a nosotros, el nivel del arca de Noé. Por ejemplo, el arca de Noé tenía, hermano, 50 metros de ancho. Hermano, su longitud eran 300 pies, eran pies la cosa, 300 pies de longitud, 300 pies de ancho y 30 pies de alto. Entonces, esa es la libertad que Cristo nos ha dado. Nos metió al arca, que es Él. Pero nos dice el Señor, no vayas tan a lo largo, después de 300 pies te vas a ir al mar y te vas a ahogar. Entonces, hay gente que no entiende la libertad del Señor. Y hermano, agarran chupe y chupe y chupe. Y el pastor, ¿dónde está el pastor? Que predique la pastora entonces, porque el pastor anda bien acelerado. Sí, hermano, usted se ríe, pero ocurre hasta en las mejores iglesias, porque no entendieron la libertad que Cristo nos quiere dar. Amén. Entonces, gracias a Dios, hermano, a mí nunca me gustó, hermano, el alcohol ni en el mundo, mucho menos en la iglesia, ¿verdad? Hasta en la iglesia vine a probar el vino, fíjense, la Santa Cena, ¿verdad? Gloria a Dios. Teníamos un hermano allá en la iglesia, hermano, que fíjese que cuando venía la Santa Cena y decíamos, bebamos en el nombre de Jesús, y nos tomamos la copita de vino, hermano, aquel le hacía hasta que el pastor me dijo, mire, vaya a reprender a este, me dijo. Borracho, me dijo, que ya quiere salir a terminarse la botella. Pero también llegamos a una iglesia en México con el apóstol, y recuerdo que, hermano, nos dieron la Santa Cena, pero a él y a mí nos dieron un copón así, hermano. Y como dijo, a ver, bebamos en el nombre de Jesús. Hermano, cuando dijeron el pan, un virote, pero grande, hermano, que no nos lo terminábamos. Y ya cuando bajamos del altar, hermano, llega el hermano anfitrión y le dice el apóstol, le decimos los dos, ¿verdad? Mira, le dijo, ¿dónde tenés la botella? Porque ya me piqué. Ya ni podíamos volvernos a levantar para adorar al Señor, hermano.
Entonces, que no sea libertinaje la cosa, pues eso es lo que le quiero decir. Que no caigamos en el error de hacer las cosas extremamente. No abusemos, amén. Por eso le puse la figura del arca de Noé. El arca de Noé tenía 300 metros de longitud, 50 metros de ancho y 30 metros de alto. Y esa es la libertad en la que nosotros tenemos que andar, hermano. Amén. ¿Cuánto dice amén? O sea, 300 años de andar con Dios, Enoc, hasta que Dios se lo llevó. 50 el jubileo, hermano, donde se le perdonaban todas las deudas al pueblo de Israel. Y 30 el sacerdocio. No podía entrar al lugar santo si no tuviera 30 años de edad. Entonces entendamos en qué libertad el Señor nos está hablando. Amén. Pero mira, hermano, lo que tú comes no te contamina, a menos que esté contaminado o envenenado, ¿verdad? Y tú sepas que está malo. Hermano, lo único que te pueda, porque no es lo que entra, dijo el Señor Jesús, al estómago lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Eso es lo que contamina al hombre. Bueno, si está mala comida, entonces sí, te va a dar una buena diarrea, ¿verdad? Si no has orado, peor. Mira, hermano, yo cuando miro todo esto, dice, si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y así dice, ¿verdad? La Escritura. ¿Lo hemos leído o no? Ahora, entonces, ¿por qué hay lugares que te quieren forzar? Yo no comprendo por qué hay lugares donde te quieren forzar a hacer cosas que tú no quieres. Hermano, mire, yo no puedo forzar a nadie. ¿Será que ahí está el Espíritu Santo de Dios? No, no está. Esa persona tiene que ser ungida y llena del Espíritu Santo para que no ande obligando a nadie. Hermano, el Evangelio no es de obligación. No hay cosa más linda que si tú quieres venir, ven, si no vienes tampoco. A Pedro le dijo, si te quieres ir, vete. El Señor no quería tener a nadie a la fuerza, ni yo tampoco quiero tenerte a la fuerza. Si tú encuentras un lugar donde vas a estar mejor, vete. Porque este evangelio no es de que quédate aquí. Imagínense que yo te tenga la fuerza y hermano, y tú, ¿cómo me cae mal ese bigotón, ese barbudo? Hermano, no. No es más bonito venir tranquilo, hermano, y decir, qué linda, qué palabra, qué mensaje, y tú gozándote y sales edificado de la casa. Pero tenerte a la fuerza. A ver, ¿cuántos se casaron a la fuerza? No levante la mano. Hermano, qué feo. Hermano, mire, ni los zapatos entran a la fuerza. Hermano, estar por fuerza a puro tubo, hermano. No, hermano. Mire, le voy a contar un testimonio cortito. Cuando yo me casé, hermano, más bien cuando me casaron, fue porque el papá de la muchacha, hermano, yo tenía 17 años, ella tenía 15, me puso la pistola aquí. Me dijo, si no te casas con mi hija te mato. Bueno, así, con esa opción tan clara, yo acepto, le dije. ¿Verdad? Hay momentos cuando a la fuerza te casan, pero eso no funciona. 3 meses duró el matrimonio, hermano. Ese es el fruto de mi hijo mayor, ya va a cumplir 46 años. O sea que, hermano, 15 años tenía Martina cuando su amor me entregó. Pero yo a los 17 años cumplido, claro, me fui. Y dije yo, no, aquí no, es que a la fuerza no se puede. ¿Cuántos dicen amén? No se puede. Entonces Dios no quiere nada a la fuerza. No hay cosa más linda, hermano, que venir a la iglesia porque tú lo amas, porque tú quieres escuchar de Él, porque tú quieres que el Espíritu Santo te apapache, te dé porque el Espíritu Santo sí sabe enamorar, hermano. De repente te trae ahí, hermano, toda borracha, y vienes y agarras el florero, hermano. Te amo, Señor, aunque me compres otro después.
Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, nos apasionamos por el Señor? Mire, los que han nacido de nuevo, hermano, y están en ese primer amor, qué precioso es el primer amor. Pero el diablo es inteligente. Porque usted sabía que el diablo, hermano, era el líder de la alabanza del cielo. ¿Cuántos lo sabían? Y como él conoce bien la música, de repente, hermano, como sabe que la música mueve el corazón de Dios y mueve el corazón de los hermanos y de la familia de Dios, él también quiere distorsionar. Y de repente te agarra, hermano, en uno de esos momentos, hermano, donde tú estás ahí en la casa, no hay nadie en la casa, y te dice: vete a YouTube. ¿Te acuerdas cuando tuviste la primera novia, el primer novio? ¿Te acuerdas de la canción? Y tú dices: no me acuerdo, pero la voy a hacer Google, ¿verdad? Y le haces Google. Y de repente empiezas a escucharla, hermano. ¿Y qué es lo que te va a ocasionar? Te va a recordar la memoria, te va a traer el inconsciente a florecer aquel momento donde la chava, la primera con la que te enamoraste, te dijo que no. Y vas a empezar a llorar. Y vas a estar escuchando: sin ti yo no quiero vivir jamás. Hermano. Y mira, el diablo es tan astuto que te va a poner todo sentimental. ¿Y qué pasa cuando ya te sentís sentimental? Te vas allá a la esquina, en la esquina donde nosotros vivimos, hermano, hay una cervecería, 31 sabor de cervezas. Y dice: voy a ir a comerme aunque sea una hamburguesa para que se me quite este problema sentimental. Y empieza: dame uno de esos vasos, no sé de cuál es la mejor, pero la más fuerte. Y vas a caer, porque Satanás es lo que quiere, que caigamos. Y usa la música, usa la farándula, hermano. Cuando pasamos por los freeways, ¿verdad? O cuando vemos en la televisión, ¿verdad? Va a venir no sé quién de tu rancho, hermano. Y tú dices: de plano voy a ir, ¿verdad? Aleluya. Peor si viene el papá del anciano, ¿verdad? Pepe Aguilar. Aleluya. Vámonos para Las Vegas, mi amor. No, que Vegas ni que nada, tranquilo. Hermano, ¿cuántas veces no hemos cometido los errores de exponernos a una alabanza al mundo, al alma? Pero dice la Escritura que nosotros a libertad nos han llamado. ¿Cuántos dicen amén? Porque el evangelio es por amor, hermano. El evangelio, el Señor no te fuerza para nada. Dice: ¿quieres o no quieres? O usted ha sentido que el Espíritu Santo se mete y ¡pah! No, hermano. El Espíritu Santo nunca te va a agarrar a la fuerza. El Espíritu Santo, hasta que tú busques del Señor, hasta que tú te expongas, hasta que Él sepa de que tú lo anhelas, va a venir sobre ti. Gloria a su nombre. Aleluya. Aleluya. El Señor predicó un mensaje, yo voy cerrando. Predicó un mensaje, hermano, tan tremendo. Él dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no es digno de mí. Y dice la Escritura que se empezaron a ir, la gente se empezó a ir. Dijeron: qué doctrina más caníbal la que está predicando, ¿verdad? Y se empezaron a ir. Ahí fue donde Pedro le dijo: Señor, se nos está yendo la gente. Y él le dijo: ¿te quieres ir tú también? Porque el Señor no quiere a nadie a la fuerza. El Señor, yo conozco a un Dios, hermano, que me da la libertad de escoger. Todos aquí tenemos libertad de escoger. Amén. Hasta para dar una ofrenda, hasta para darle el diezmo al Señor. No estamos en la ley, mis estimados. Amén.
No creas que, hermano, Malaquías dice, si no das, eres ladrón, si no das, te va a caer maldición. No, ya la maldición fue clavada en la cruz del Calvario. Lo que pasa es que en el nuevo pacto nosotros estamos bajo el orden de Melquisedec, donde él le dio pan y vino. Pregunto, ¿te estoy dando pan y vino? Porque si vino y no tomó vino, ¿a qué fregado vino? Amén. Entonces, cuando hay pan y vino, obviamente vas a querer honrar el lugar donde estás recibiendo el pan y el vino. Amén. Pero es una honra. Y si no lo haces, hermano, no te va a caer maldición. Lo único que no te van a prosperar, ni te van a dar, hermano, esa cobertura preciosa de que no le suceda nada a tu familia. Estábamos en la vigilia y de repente entró una llamada que una hermana con sus niños, hermano, tuvo un accidente. Hablo con ella inmediatamente cuando voy para la casa y me dijeron que ya se habían ido del accidente y me cuenta ella de que era una pareja de filipinos bien borrachos que se fueron a estampar en la van de la hermana enfrente y lo único que tuvo ella un golpe en la cara y me dijo, pero estoy bien, pastor, y los muchachos, los niños, todos estamos bien, pastor. Eso es lo que pasa, porque es una mujer de Dios, que esa mujer protege a toda su familia, nunca falla con su diezmo. Entonces, cuando nosotros vemos esas cosas, sabemos que los ángeles del Señor la guardan, amén, y guardan a toda su casa. Entonces, yo tengo que entender que el diezmo es protección, que la ofrenda es multiplicación. Es lo que Dios me va a multiplicar. Entonces, cuando yo diezmo, me protege Dios. Diga conmigo, libertad. Amén. Entonces, Pedro, Señor, se nos está yendo. La gente pensó que el Señor le iba a decir, oh my God, anda por favor, seguilos. No, hermano. ¿Verdad? Le dijo, si vos te quieres ir también, vete. Yo no quiero a nadie, le ha de haber dicho el Señor, que no me siga por amor. Y el Señor no quiere a nadie que no lo siga por amor. Aquí estamos por el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice la Escritura, ya para cerrar, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Para, dice el verso 19, para proclamar el año del favor de Dios. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué lo cerró? Porque eso era lo que la iglesia iba a predicar. Este es el evangelio que debemos nosotros de experimentar. Es como que Dios dijera, esto es lo que yo quiero darles, no otra cosa. Esto es lo que sale de mi corazón, dice Dios. Este es el año de la buena voluntad. Entonces, eso es lo que nosotros debemos orar de acuerdo a su voluntad. Señor, dame la riqueza espiritual. Señor, dame la riqueza física, que viene la sanidad a tu cuerpo. Señor, dame la riqueza material. Entonces, Juan dice en primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y dice el verso 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Entonces yo tengo la garantía que Dios me quiere dar lo que es o lo que está en su perfecta voluntad. Y aquí está la efectividad de la oración. Amén. Qué interesante es saber orar conforme a la voluntad de Dios. Yo puedo pasarme la vida orando, hermano, pero si no es la voluntad de Dios, nada va a suceder.
Mi argumento fuerte es que no le estoy pidiendo nada que no sea su voluntad. Eso es la voluntad. Dijo el Señor que la unción vino para proveer vida de conocimiento de la buena voluntad de Dios. Entonces Jesús, hermano, le dice a la samaritana, deme 2 minutos. Jesús le dice a la samaritana, si tú conocieras el don de Dios, Juan 4:10, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Y aquí hay 4 argumentos, hermano. El primero es conocer el don. Cuando hablo de conocer el don, es tener conocimiento del don o el regalo que Dios tiene para nosotros. Segundo, ¿quién pide? Es la petición divina. Si tú conocieras, ¿y quién te dice? Es la petición divina. Conocer quién te dice. Amén. Lo que quiere de nosotros. Tú pedirías. Número 3, nuestra petición. Si no pedimos, no recibimos. Y el cuarto es la respuesta divina. Si lo hacemos así, va a venir respuesta. Y el pasaje se ve claramente que la samaritana se pasó del 1 al 3 y Jesús la regresó al paso 2. No se puede violar el orden. Yo termino con esto. No violemos el orden de Dios. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién te pide? Dame de beber. Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado. 4 argumentos tan hermosos, pero no nos podemos pasar del 1 al 3. Eso fue lo que ella hizo, porque él te pide a ti muchas cosas que tú hagas para que él te bendiga. Póngase de pie. Gloria a su santo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Gracias por estar con nosotros. Iglesia de Cristo, Ministerios Llamada Final San Diego, te invita a nuestros servicios los días martes a las 7 p.m., viernes a las 7:30 p.m., domingo a las 9:30 a.m. y a nuestros servicios de damas cada primer sábado del mes, a partir de las 10 a.m. en el 3535 Enterprise Street, San Diego, California, 92110. ¿Necesitas oración? Llámanos al 619-288-4575. Una vez más, al 619-288-4575. Bendiciones.